Hola, hola, bendiciones a todos. Hoy día vamos a comenzar la lectura de nuestro cuarto libro, este cuarto libro del Pentateuco y de la Biblia, el libro llamado Números. Hoy día lo vamos a hacer leyendo los capítulos uno, 2, 3 y 4. El libro de Números está directamente relacionado con el libro de Levítico. De hecho, la primera palabra hebrea en el libro de Números tiene un prefijo que se puede traducir como y entonces. Al usar esta conjunción, pareciera que Moisés estaba simplemente continuando con la narración que nosotros ya vimos en el libro de Levíticos. El libro de Números presenta un segmento crucial de 39 años de la historia de este pueblo del pacto. El registro histórico de este libro abarca los años que transcurrieron desde cuando los israelitas acamparon en el monte de Sinaí hasta cuando acamparon en las llanuras que están al oriente del río Jordán, es decir, una generación después. En el primer capítulo comienza con un censo, y cuando el Señor le habló a Moisés, las instrucciones que le dio para el censo fueron sencillas y directas. Moisés y Aarón y un jefe de cada una de las tribus de Israel eran los encargados de llevar a cabo este censo. El Señor incluso nombró a cada jefe de la tribu, y aunque las escrituras no nos proporcionan ninguna información biográfica sobre los 12 príncipes, resulta interesante examinar que sus nombres en muchos de ellos indican una clara referencia a Dios en el idioma original. Entonces, lo que muchas veces para nosotros podría ser tedioso, en realidad cuando estamos leyendo en su idioma original es mucho más emocionante, por decirlo de alguna forma, para nuestras vidas. Por ejemplo, menciona a Elisur, y Elisur en el original vendría siendo algo así como mi Dios, la roca, o Selumiel, que significa Dios, mi salvación, o Eliasaf, que dice mi Dios que reúne. También Natanael, que significa Dios el dador, o Eliab, mi Dios el Padre, o Elisama, mi Dios el oidor, y así. Solamente por mencionar algunos ejemplos, vemos que la mayoría de estos nombres está relacionado directamente con Dios. También veremos en el relato de este censo que de forma muy sutil nos está anunciando lo que viene para el pueblo, ya que nos pide contar en realidad todo varón de 20 años hacia arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Vemos como en el establecimiento de las tribus de Israel, José, al haber sido designado como un primogénito, tiene una doble porción y es por esto que aparece la tribu de Efraín, la tribu de Manasés, los cuales también son considerados, pero no eran hijos directos de Jacob, sino que recordemos al final de lo que leímos anteriormente, estos pasan a ser una especie de adopción de Jacob, pero en realidad eran hijos de José. José obtuvo la primogenitura de Israel porque debemos recordar que Rubén, el primogénito original de la primera esposa de Jacob, este había perdido ese privilegio por causa de su transgresión y traición a su padre al profanar la cama de su padre, como nosotros leímos en Génesis 35, 22. Esto también queda descrito más adelante cuando nosotros lleguemos a leer en el libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. José, siendo el primogénito de la segunda esposa de Jacob y debido a su dignidad, era quien tenía este derecho de poder recibir la bendición de la primogenitura. José también recibió una bendición especial de su padre poco antes de que muriera. También lo leímos en el libro de Génesis capítulo 48. Hoy día nosotros también vamos a leer en este primer capítulo que la tribu de Leví no fue contada en este censo porque ellos no irían a la guerra. Su misión era otra, su misión era llevar el tabernáculo, armarlo, desarmarlo, acampar junto a él, es decir, servir a Dios constantemente. Y en este censo nos indica un total de 603.550 personas. Y bajo este número nosotros podemos llegar a la conclusión que en el total de este censo, el total de integrantes del pueblo del campamento era fácilmente de más de 2 millones de personas en este pueblo. Una manera de estimar esta cifra pues, es suponiendo que el 55% de los hombres de una nación tiene más de 19 años. La hipótesis sugiere que, por lo tanto, el total de hombres y jóvenes entre los hijos de Israel fácilmente supera el millón de personas. Y al doblar esta cifra, incluyendo a las mujeres, la población, por lo tanto, debía ser de más de 2 millones de personas. Así que acá vemos cómo el Señor ha bendecido el crecimiento de esta nación, dando cumplimiento a la promesa que hizo Abraham. Era una gran multitud en medio del desierto, bajo la protección y el cuidado del Dios de Israel. Luego, cuando nosotros lleguemos al capítulo 2, vamos a ver cómo Dios organiza al pueblo, indicando que la tribu de Leví iría al centro. Estos eran los que iban a servir directamente a Dios y define quiénes van al oriente, al occidente, al norte y al sur.
En este diseño del campamento también mostraba claramente la intención de Dios para la nación. El campamento miraba hacia adentro, en dirección al tabernáculo de la reunión. La nación se reunía conscientemente alrededor del lugar donde la gloria de Dios mostraba visiblemente su presencia, fluyendo hacia afuera desde el tabernáculo de reunión, donde fue la fortaleza y la guía del Señor la que les sostenía. Al mirar hacia adentro, el campamento estaba diseñado para enfocar la vida religiosa del pueblo hacia el tabernáculo de reunión. En otras palabras, toda la vista mostraba que sus vidas debían estar centradas en el tabernáculo de reunión y en el Dios misericordioso que estaba presente ahí, quien los había liberado de la esclavitud en Egipto. El simbolismo del plan de Dios para el campamento es obvio. La adoración iba a ser absolutamente fundamental en toda su vida. El compañerismo con el que el Señor debía hacer el privilegio de su pueblo, el servicio a Dios, su deleite en medio del pueblo. Cuando lleguemos al capítulo 3 vamos a ver que los levitas también son censados y se refuerza su labor sirviendo al Señor como el pueblo escogido para el sacerdocio. Los levitas no fueron incluidos en el censo militar del capítulo 1, porque Dios los había designado para servirle a Él directamente. Disfrutaron de ese alto honor porque se habían reunido para apoyar a Moisés y para castigar al pueblo que adoró al becerro de oro. Esto también ya lo leímos. Por eso el Señor, lejos de olvidar a los levitas, estos tenían una responsabilidad especial para ellos. Como la narración ahora, habla ahora de los levitas, un punto de partida natural son los hombres, los dos hombres de la tribu, que de acuerdo al plan de Dios fueron los más destacados, y estos son Moisés y Aarón. Las reglas para que el censo de los levitas, vamos a ver que las reglas que se entregaron a los levitas eran diferentes a las que se establecieron para el resto de los pueblos de Israel. Entre los levitas se debían contar no solo los hombres con edad para servir el ejército, sino todos los varones de un mes y mayores. Estas reglas eran apropiadas porque los levitas iban a ser ofrecidos a cambio de todos los primogénitos de los israelitas. Cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a ver las instrucciones muy específicas para el desarme del tabernáculo, el guardado de los utensilios y qué familias de los levitas iban a hacer cada una de estas labores, es decir, una organización perfecta. En el momento en que Jehová le dijo a Moisés que contara a los levitas, también definió las responsabilidades de cada una de las tres familias de levitas que existían. Además, definió ciertas responsabilidades de los sacerdotes, que eran también de la tribu de Leví. El trabajo de cada familia se divide en dos amplias categorías: las tareas relacionadas con la adoración de los israelitas y las tareas relacionadas con el traslado del tabernáculo de un lugar a otro durante los años que anduvieran errantes. Es interesante notar que solo los hombres que estaban en la flor de la vida iban a participar del trabajo de los levitas. Aquellos que tuvieran la suficiente madurez, es decir, después de los 30 años, y con la fuerza adecuada, recuerdemos bien el detalle de lo que implica el tabernáculo, es decir, aquí en este caso hasta los 50 años, los levitas desempeñaban su servicio en medio de la presencia del Señor. Vemos como el propósito de este censo fue en realidad determinar quiénes iban a servir en el tabernáculo de reunión. Había 8.580 levitas entre las edades de 30 y 50 años. Obviamente no era necesario que cada levita sirviera todos los días. El número permitía que se pudieran compartir las responsabilidades, turnándose para que finalmente así no fuera una carga para solo unos pocos. Por supuesto, también se debió hacer alguna cooperación para que los que tenían la responsabilidad de transportar el tabernáculo y sus enseres recibieran ayuda ese día para poder desplazar a sus familias también. El Señor había indicado que el trabajo de los levitas conllevaba responsabilidades muy grandes. Por eso también limitó el número a los oficiantes, a los que estaban en la flor de la vida, hacia los 30 años, ya serían lo suficientemente maduros como para, por ejemplo, no cometer errores por algún descuido, hasta el momento en que llegaran a los 50 años, es decir, mientras mantuvieran su fortaleza física, la cual era necesaria por todo lo que implicaba el tabernáculo de reunión. En estos capítulos veremos la importancia que tiene la organización en medio del pueblo de Dios, el reconocimiento de las distintas tareas y la función y el lugar que ocupa cada uno. Bendiciones.